Bienvenidos a la miniserie de estudios El Plan de la Redención. Hola, ¿qué tal? Te extiendo un cordial saludo. Gracias por acompañarnos a esta serie de temas, que constará de 4 segmentos. Los días jueves estaremos subiendo temas con relación a nuestra salvación y los días domingos temas de carácter profético. A continuación daremos pase a nuestro hermano encargado de la exposición de este día. Sigue con nosotros. ¿Cómo están, queridos hermanos? En esta oportunidad queremos llegar a ustedes con una miniserie de estudios con relación al plan de la redención. Nos vamos a espaciar en diferentes temas que tienen que ver mucho con el plan de la salvación. En esta oportunidad tocaremos el primer segmento de esta miniserie de estudios con referencias al plan de la redención, que se titula ¿Qué es pecado? Siempre nos hemos preguntado en diversas oportunidades que debemos arrepentirnos, pero la pregunta es, ¿arrepentirnos de qué? La respuesta es lógico que de nuestros pecados, pero siempre ha seguido la inquietud en nuestra mente y hemos tal vez pensado qué es pecado. Y en esta oportunidad veremos qué es pecado para poder obrar un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Porque si no sabemos qué es pecado, no vamos a saber de qué arrepentirse. Pues vamos a citar solamente la Biblia. A la luz de la Biblia vamos a describir el pecado. En 1 de Juan 5:17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Toda injusticia es pecado. ¿Y qué es injusticia? Injusticia es lo opuesto a justicia. ¿Y justicia qué es? Es obediencia a la ley. Justicia es obediencia a la ley y lo opuesto es injusticia. ¿Qué quiere decir injusticia entonces? Injusticia es desobediencia a la ley. Por eso el mismo apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, verso 4, lo describe mejor, cuando nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hay 2 frases que quisiéramos comparar en esta oportunidad. 1, ¿qué es pecado? Luego, Juan lo compara que el pecado es transgresión de la ley. O sea, compara al pecado con la transgresión de la ley, que son 2 cosas iguales. Lo iguala Juan. Y estas 2 cosas, estas 2 frases vienen de 2 vocablos que tienen diferente escritura, pero el mismo significado. Los vocablos griegos, por ejemplo, dado a pecado es hamartía. Y el vocablo griego dado a transgresión de la ley es anomía. Pero estos 2 son iguales. Tienen el mismo significado. Anomía es hamartía y hamartía es anomía. Anomía, encontramos también el significado de anomía, es maldad, es transgresión de la ley, inconformidad con la ley. Y al igual que hamartía también es errar al blanco, equivocarse o alejarse de la ley de Dios. Vamos a ver que en algunos textos de la palabra de Dios, mayormente en el Nuevo Testamento, cada vez que encontramos la palabra maldad, deriva del mismo vocablo griego, anomía. Por ejemplo, 2 textos. Mateo 24:12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta palabra maldad también significa anomía. O sea, diríamos en otras palabras, por haberse multiplicado la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. Igual en Mateo 7:23 dice: y entonces los declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. También la palabra maldad deriva del griego anomía, que quiere decir transgresión de la ley. Lo interpretamos a nuestro lenguaje y diríamos:
Entonces los declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, transgresores de la ley. Eso se refiere a maldad, transgresión de la ley o también pecado. ¿A qué ley se refiere cuando hablamos que transgresión de esa ley es pecado? Se refiere únicamente a la ley de los 10 mandamientos. Por ejemplo, cuando el mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tener otros dioses, ya sea cualquier objeto, cualquier cosa que hagamos en la vida y lo ponemos por encima de Dios, ya viene a ser nuestro Dios. Eso significa tener otros dioses delante del Dios del cielo. Cuando el mandamiento dice: no matarás, dice Jesús que nosotros podemos matar con el enojo, podemos matar al airarse, podemos matar cuando nosotros nos enemistamos con alguien, ya lo estamos matando. Pero eso no fue nuevo, porque el sabio Salomón ya nos había dicho en el libro de Proverbios. Dice Proverbios 14:21, peca el que menosprecia a su prójimo. ¿Qué es pecado? Es menospreciar a nuestro prójimo. Lo mismo que Jesús estaba diciendo en el Sermón del Monte, cuando dice que pecamos con el enojo, pecamos al airarse con nuestro prójimo. El mismo mandamiento que Él da también con relación al mandamiento no adulterar, Él dice así de esta forma, Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarlo, ya adulteró en su corazón. ¿Qué es pecado? Mirar a una mujer y codiciarlo en nuestro corazón, ya estamos pecando. ¿Era nuevo? Pues vamos a ver qué es lo que dice el sabio Salomón en Proverbios 24:9. El pensamiento del necio es pecado. Jesús está diciendo de que el pecado es una transgresión a la ley y podemos transgredir la ley en nuestra mente. Pues hermanos, en el Antiguo Testamento ya estaba la descripción de pecado, que el hombre puede pecar aún en el pensamiento. Eso indica que la ley es espiritual. La ley que lo podemos transgredir y nos clasifica como pecadores es espiritual y juzga los pensamientos más recónditos de nuestro ser y los condena. Eso es lo espiritual de la ley, que condena los pensamientos más ocultos que a simple vista el hombre no lo puede ver, que el hombre natural, el ser humano no lo puede notar. Solamente nos fijamos como seres humanos en nuestros actos, pero no analizamos muchas veces nuestra espiritualidad, nuestra mente. Termino con este párrafo, cuando dice: los propósitos elaborados en el corazón no necesitan expresarse en palabras o hechos para transformarse en pecado y poner al ser bajo condenación. Cada pensamiento, cada sentimiento y cada inclinación, aunque no sean vistos por los hombres, son captados por el ojo de Dios. Cada sentimiento, cada pensamiento y cada inclinación, aunque nosotros no lo podamos ver, pero Dios lo ve y lo juzga y lo condena. Queridos hermanos, el pecado es algo espiritual que nosotros podemos cometerlo sin hacer nada. Solamente en la mente podemos pecar. Así dijo Jesús. Eso indica de que la ley es espiritual y juzga y condena los pecados más recónditos de nuestro ser. El Señor nos ayude, hermanos, a poder detectar qué es pecado. Según la Biblia, nos dice que pecado es transgresión a la ley de Dios, y la ley de Dios juzga incluso los pensamientos. Pues empezamos con este tema. No se pierdan el siguiente segmento, que se titula ¿En quién se originó el pecado? Bendiciones.